Mucho gusto de estar aquí en esta casa de estudios. Agradezco a las autoridades la invitación para disertar en esta diplomatura y agradezco también la presencia de ustedes que se han interesado en profundizar el estudio de esta nueva ley procesal que va a comenzar su vigencia a partir del 1 de febrero del año próximo. Los felicito por eso, por querer capacitarse y bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias. Es para mí un honor y un agrado estar con ustedes y bueno, ya al final de la clase espero que sea recíproco. Yo había enviado una orden de estudio, una guía de estudio de los artículos que íbamos a tratar hoy. No sé si lo han leído, porque como la profesora Inés les dio después una tarea extraescolar, no sé si se abocaron a esa tarea extraescolar y abandonaron el estudio de los artículos que vamos a ver hoy. No los tienen, ¿o sí? Bueno, de cualquier manera los vamos a ir viendo a lo largo de la exposición. Y bueno, y más que una exposición, yo no tengo interés en dar una clase magistral, chicos. A ver, se trata de que interactuemos. O sea, pregunten, así entre todos vamos aprendiendo este nuevo código. No crean que porque estuve en la comisión redactora me lo sé de memoria. Así que, y también hay cosas en las que no todos los que participamos en la redacción hemos estado de acuerdo. Con lo cual, hay posturas que teníamos en su momento y que tuvimos que ceder para que esto tuviera andamiaje y saliera hacia adelante. Así que, si ustedes me quieren ir preguntando, o sea, quiero que sea un intercambio, no me dejen hablar y hablar y hablar. O sea, si tienen una duda me la preguntan y nos detenemos en el momento siempre y cuando respetemos los horarios, que como siempre estirando el tiempo en esto, igual que en la tele. Bueno, para empezar vamos a... El tema que me ha tocado desarrollar hoy son los sujetos procesales. Pero primero quería darles un pantallazo de lo que es la estructura que tenía el código de Podetti y el nuevo código. Podetti tenía dividido el código en 5 libros y aquí quedaron reducidos a 4. Ahí tienen los títulos de los 4 grandes títulos que tiene cada uno de los libros. Las disposiciones generales, los procesos comunes, los procesos de estructura, monitoria y ejecución y de los procesos atípicos. Nosotros nos vamos a abocar dentro del libro primero a los sujetos procesales. El tema de hoy es lo que van a ver a lo largo de los primeros módulos. Este libro primero no cambia la estructura del código, ahí puse derogado, bueno, todavía está vigente, del código vigente que va a ser derogado. Trae sus disposiciones generales y 7 títulos. El orden de prelación de las leyes y el órgano jurisdiccional. Esa primera parte ya han visto los lineamientos generales, artículo 1 y 2. Con el doctor Marín van a ver el órgano jurisdiccional. Sujetos del proceso y sus auxiliares, el tema que vamos a ver hoy. Ejercicio de las acciones, actos procesales, tercerías, medidas precautorias y recursos. Como verán, es exactamente igual. Y una pregunta, ¿trajeron el código? Bueno, pregunta de profesora de procesal. A ver, para que vayamos leyendo los artículos a medida que vamos avanzando, ¿no? Lo van leyendo a medida que... Entonces, título segundo, sujetos del proceso y sus auxiliares. A modo introductorio, vamos a decir que las partes son sujetos primarios del proceso conjuntamente con el juez u órgano. Y que el concepto de parte ha variado a lo largo del desarrollo de las doctrinas procesales, pero la más acertada, por lo menos para mi gusto, es la que dio Jaime Guas, el español, que entre nosotros fue seguido luego por Lino Palacio. Y que dice que parte es quien pretende, o en cuyo nombre se pretende, y ahí está hablando del representante, y frente a quien se pretende, o quien reclama, y frente a quien se reclama, la satisfacción de una pretensión. Este es el concepto de parte,
y que es un concepto estrictamente procesal. Aquí, ese concepto, porque también está el concepto de parte en los contratos. Y se refiere a la titularidad activa o pasiva de una pretensión procesal independiente de la relación jurídica sustancial que da origen o que provoca la pretensión procesal. Porque cuando hablamos de relación jurídica sustancial estamos hablando de legitimación, tanto activa como pasiva. La legitimación de los sujetos procesales no siempre coincide con el carácter de actor y demandado. Quien puede interponer una pretensión procesal necesita tener capacidad para ser parte y capacidad procesal, pero eso no quiere decir que sea titular de la acción del derecho sustancial, que siempre tenga una sentencia favorable, precisamente por la falta de legitimación. Tenemos entonces que dentro de los presupuestos procesales, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal, conjuntamente con la competencia del juez, la demanda debidamente promovida, son presupuestos ineludibles para interponer la acción. Y que no existe otro proceso igual. La capacidad para ser parte se identifica con la capacidad de derecho, que siempre del derecho civil, o sea, es la aptitud para ser titular de derechos y deberes procesales. En tanto que la capacidad procesal es la aptitud para ejercer por sí mismo actos procesales válidos. A estos presupuestos, en relación a las partes, tenemos que sumarle 3 condiciones más que son los requisitos para que prospere la acción o la pretensión. Uno es la legitimación, de la que hablábamos recién, y que es la que nos exige el artículo 41. Si lo leen, está exactamente igual al del Código de Podetti. Lo único que le agregamos fue que todo sujeto de derecho tendrá acceso a un proceso de duración razonable que se resuelva sus pretensiones. Tienen que ligarlo al artículo 2, donde están las reglas generales, inciso primero A. Entonces, legitimación, artículo 41, el interés y la vigencia de ese derecho, que tiene que estar vigente en relación a que no esté prescripto o que no se haya dictado ya una sentencia que haya pasado en autoridad de cosa juzgada. Bueno, las partes son 2. Estamos refrescando conceptos, ¿no? Todo esto ustedes ya lo saben, pero bueno, está bueno refrescarlo, ¿no, doctora? Bueno, las partes son 2, actor y demandado, aunque puede haber más de un sujeto con la misma calidad de parte, eso ya lo sabemos. Y es cuando tenemos los litisconsorcios o la intervención adhesiva de terceros. Y también en los casos de aquellos sujetos que ingresan al proceso, como el sustituto, el tercerista excluyente o el sistado en garantía. Todos estos sujetos son parte. Bueno, entramos entonces ya al articulado. Luego de repasar estos conceptos generales, el artículo 20 es el que se refiere a, comienza en este título, los sujetos procesales, las partes, y habla de la comparecencia. Si lo leen, conserva la redacción original, solo que se adapta la terminología a la nueva terminología del Código Procesal, del Código Civil y Comercial de la Nación, donde hablamos de menores, de personas con capacidad restringida, de apoyos. ¿Qué dice este artículo? Vayan leyéndolo. Toda persona está exactamente igual a la que corresponde intervenir en un proceso, podrá comparecer personalmente o por intermedio de representante. En el segundo inciso, quienes no tengan el libre ejercicio del derecho que invocan, van a litigar a través de sus representantes legales, asesorados y autorizados conforme a las leyes. Y acá esto es nuevo, los litigantes con capacidad restringida deberán ser asistidos por los respectivos apoyos, designados judicialmente cuando así corresponda de acuerdo a los términos de la sentencia que dispuso la restricción de la capacidad.
Esto de la comparecencia de los menores, de las personas con capacidad restringida, es un tema que va a desarrollar la doctora Ornat en el próximo, después del break, lo va a desarrollar profundamente. Yo solo se los voy a anunciar para que nos ubiquemos dentro de lo que es la comparecencia. Bueno, hasta ahí los dos primeros incisos. Perdón, voy a abrir el agua. Bueno, las personas de existencia ideal, ya sabemos, van a litigar a través de los representantes legales que están establecidos en los estatutos, leyes o contratos. Y acá hay algo nuevo, también una adaptación. En caso de restricción de la capacidad sobreviniente, se suspenderán los procedimientos hasta que se integre esa capacidad, pudiendo el otro litigante pedir urgir la designación de representantes o apoyos. Por último, igual facultad compete a quienes hayan deducido una acción en contra de una persona con capacidad restringida o incapaz. Lo paso porque después se los van a explicar mejor. Acá también estamos ante una normativa nueva. El niño, niña o adolescente que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede intervenir con asistencia letrada cuando tenga un conflicto con sus representantes legales. Y también voluntariamente presentarse y solicitar la designación de un abogado para que lo asista en algunas situaciones. Y por último no, me quedan dos, ¿sabes? Por anteúltimo, se establece la posibilidad del patrocinio letrado para personas con capacidad restringida. Eso vas a hablar vos, lo paso. La información sobre el abogado especializado respecto a personas de menores de edad y con capacidad restringida, también está en este 20, y la creación del registro local del abogado del niño y en su caso el asesoramiento que deben brindar a los menores. Lo paso porque lo van a ver enseguida en detalle. Bueno, viendo entonces el tema de la comparecencia de las partes en el proceso, vamos a ver ahora, siguiendo el articulado, qué es lo que ha cambiado y qué es lo que no. Vamos a ver los derechos y deberes de las partes, y los domicilios en el artículo 21 aparece como un deber. Yo les adelanto desde ya. Deber hay uno solo, que es el de lealtad, probidad y buena fe, del artículo 22. Todos los demás son cargas y facultades. Porque las sanciones en que se traducen la falta de cumplimiento de estos deberes, entre comillas, no podemos decir que son sanciones procesales propiamente dichas, sino que son desventajas que va a obtener el sujeto al no cumplimentar esa carga que el código le está imponiendo. Bueno, por eso vamos a ver que en el articulado habla de deber, bueno, un poco para obligar a la gente a que haga lo que tiene que hacer, pero no son deberes en sentido estricto, sino que son cargas. Los litigantes y quienes representen, patrocinen, y acá viene lo nuevo. Tienen el deber de denunciar el domicilio real, como es hasta ahora, y la dirección electrónica de los primeros, constituyendo domicilio procesal electrónico, todo en su primera presentación. Esto nos ha traído críticas. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene un domicilio electrónico. Bueno, vamos camino a eso. Piensen que estamos legislando un poco también para el futuro. Entonces nos han dicho, el señor que vive en Montecomán no tiene ni wifi, va a tener correo electrónico. La señora que vive en Costa de Araujo tampoco. Bueno, es cierto, pero piensen que también entre los principios que se han sentado en las reglas generales, la dignidad de la persona humana, la eficiencia, la razonabilidad, son pautas que se han fijado para que el juez tenga en cuenta. Entonces, si el señor de Montecomán o la señora de Costa de Araujo no tiene acceso a un sistema de notificación electrónica, pues seguirá con su domicilio real y en el caso concreto el juez ordenará las notificaciones como son hoy. O sea, esto es algo que será progresivo, ¿no es cierto?
Por eso, la razonabilidad. La persona que vive lejos y que de ninguna manera podrá constituir un domicilio electrónico, pues el juez le hará llegar la cédula a papel. La idea es que vamos hacia la despapelización. Esa es una de los lineamientos del código. Entonces, y ya vamos a ver por qué también se puso esto de la dirección electrónica, no solo para simplificar el tema de las notificaciones a domicilio real y por cédula de ciertos actos procesales, sino qué es lo que ocurre cuando se renuncia al patrocinio o se renuncia a la representación, que quedamos los abogados pegados respecto de todos los actos procesales que con posterioridad, como el domicilio subsiste mientras no sea cambiado, todas esas notificaciones vienen a caer a la casilla del abogado cuando perdió ya contacto con ese cliente. Lo vamos a analizar más adelante. Bueno, esta es la primera innovación, entonces, es denunciar un correo electrónico, donde también la parte se va a enterar de todo lo que está pasando. Que tiene que ver con los principios que se consagran en las reglas generales. Bueno, la consecuencia es la misma que es hoy. Si así no lo hicieran, se van a practicar las diligencias que deben cumplirse en esos domicilios en los estrados del tribunal. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que les acabo de decir, la obligación de denunciar por la parte, aparte del domicilio real, el electrónico, donde el tribunal le va a practicar todas aquellas notificaciones que el artículo 68 dice que son por cédula y a domicilio real. Por ejemplo, ya no hay citación para absolver posiciones, pero por ejemplo, la citación para la audiencia inicial, que tiene que comparecer personalmente. Pero perdón, no me queda clara una cuestión. Sí. ¿Las notificaciones van a llegar a domicilio real y a domicilio electrónico? ¿O No, al electrónico. El real, porque bueno, hay que seguir denunciándolo. Pero van a llegar, si usted constituye domicilio electrónico, llegan ahí. Y bueno, y también la realidad es que la mayoría de la población está acá en la primera circunscripción, y salvo la señora Costa de Araujo, bueno, pero en general la mayoría de los justiciables tienen acceso. Los que no lo tengan son las excepciones. Entonces estamos dando la regla y bueno, en los casos excepcionales tendrá que darse la notificación por en el caso que no tengan domicilio un correo electrónico, ¿se puede utilizar un correo electrónico del abogado para suplir eso? No. El correo electrónico del abogado, no, ya no nos llene más. Sabe que nos va a caer de todo. No, por eso constituye el domicilio procesal electrónico. Desapareció el domicilio legal. Sí, la terminología cambió. Desaparece el domicilio legal, que constituir el domicilio legal dentro de las 50 cuadras se acabó. Pero tendría el mismo efecto, ¿o no? El domicilio legal. Tiene, es que se reemplazó. Pero No, físicamente el domicilio legal desapareció. ¿Sí? físicamente, pero el efecto que surte constituir un domicilio electrónico no es igual. Es exactamente igual. Y es por eso, denunciar un domicilio, una dirección de correo electrónico de la parte y constituir domicilio electrónico procesal, que es la matrícula de todos nosotros, donde nos llegan las notificaciones, donde ya de hecho está pasando. Bueno, y acá para aclarar esto de la constitución del domicilio electrónico, de la dirección de correo electrónico, bueno, acá está la explicación, que esto va a estar en la nota del artículo. Dentro de las políticas del gobierno, se presume que se va a otorgar un domicilio electrónico a cada ciudadano, así como tenemos un CUIL, un QUIT, todas esas claves de acceso, bueno, también que será dependiente del DNI o vaya a saber de qué, no sé, eso ya se nos escapa a nosotros. Pero se está pensando en que todos vamos en algún momento, así como tenemos QUIL o QUIT, vamos a tener también un domicilio electrónico donde se nos van a hacer llegar notificaciones de todo tipo. Diga. Y hay una indicación que se hace en el 68, que es la notificación por cédula, donde se distingue una serie de notificaciones que van
al real, Sí. una serie de notificaciones que van al domicilio electrónico constituido El constituido es el procesal. y una serie de notificaciones que van al domicilio procesal. El procesal es el electrónico constituido. El real. El real lo tenemos que seguir dejando precisamente por esta cuestión que les decía que no todo el mundo va a tener un domicilio electrónico, una dirección de correo electrónica. Ya va. Entonces, ahí en el 68 se le aclara qué es lo que se le va a notificar en ese domicilio electrónico. Perdón, dirección de correo electrónica. Y que no es lo mismo que el domicilio procesal. No, no es lo mismo. El procesal es el del abogado, el que tenemos hoy. El legal. Ese es el viejo legal, ahora es procesal electrónico. ¿Eh? Sí, ¿qué me quería preguntar? No, tiene que ponerlo más. Desaparece. Acaba de desaparecer el domicilio legal físico. El estudio del abogado va a ser para que yo atienda al cliente, pero no para que me notifiquen. El señor notificador ya no va a venir más a traerme cédulas a mi estudio. De hecho, ya no lo hace, salvo para secuestrarme un expediente, porque me lo llevé prestado y no lo devolví. Perdón, sigo sin entender. El domicilio electrónico constituido es el del litigante. Sí. Y el procesal es el del abogado. El del abogado. Ahí está. Bueno. Ya les van a explicar, cuando veamos actos procesales, en los próximos módulos están las notificaciones. Esto lo van a volver a ver. Ya lo van a volver a ver, no se crean que se acaba acá. En las ejecuciones de sentencia, cuando se requiere que el mandamiento salga al... No hay más mandamientos. cierto. Espere que ya va a llegar la sentencia monitor y todo lo demás. Espérese. Sí. Si podemos hacerlo. Se acabó el domicilio físico legal. No hay más. Solo para que me secuestren el expediente si me lo llevé prestado y no lo devolví. No, están reguladas en el 68. Ya van a haber notificaciones. Yo solo les doy ahora esta pauta general del 21, la obligatoriedad de la constitución y denuncia de domicilio, ¿sí? Bueno, lo demás está igual. Estos domicilios subsisten a todos los efectos del legales mientras no sean cambiados, salvo lo previsto por el 31 última parte, ya lo vamos a ver, que es el caso de la renuncia a la representación, y el 34, que también habla de la renuncia al patrocinio. Ya lo vamos a ver enseguida. ¿Qué ocurre en esos casos? Un poco se los adelanté. Y bueno, y el inciso cuarto, que es exactamente igual, los jueces pueden atenuar el rigor de esta regla cuando los expedientes han estado paralizados por más de 2 años. En realidad, vemos que eso, como se insta a que no se paralicen los expedientes y a que se vayan hacia adelante, va a ser raro que un expediente esté paralizado 2 años. Pero todo puede ser. No podemos descartarlo. Exactamente. Este artículo 21 tenemos que necesariamente vincularlo con lo que dice el Código Civil de la Nación respecto de los domicilios. Porque hablamos del real, pero hay otros domicilios. A ver, ¿qué artículos tienen que tener en cuenta? El 73, que habla del domicilio real como aquel que es el lugar de la residencia habitual de una persona o donde ejerce su actividad o profesión. El domicilio legal del artículo 74, que es donde la ley presume que esa persona reside, que es, los casos que nos da es el de los incapaces, el domicilio de sus representantes, el del funcionario público donde ejerce sus funciones, el del militar donde también cumple sus funciones, y después el 75, que prevé el domicilio especial en los contratos. Entonces, si voy a demandar a una sociedad, pues no hay real, hay especial.
Estas son las normas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del denuncio del domicilio real, del 21. El 76, que se refiere a las personas de domicilio ignorado, que se entiende que es el lugar donde se encuentra el último domicilio, donde se encuentra la persona o bien el lugar del último domicilio. Los cambios de domicilio, los domicilios pueden cambiarse y no puede ni por actos de última voluntad ni por contrato restringir esta facultad de las personas. Y se verifica por el solo hecho de trasladar la residencia. El artículo 11 de la Ley de Sociedades Comerciales, donde se establece que en el contrato constitutivo de la sociedad se debe denunciar el domicilio de los socios y el domicilio de la sociedad a constituir. Y por último, en el régimen de propiedad horizontal, a partir del 2044, el Código Civil dice que el domicilio de la propiedad, del consorcio de propietarios va a ser en donde se encuentra el edificio. Igual regla rige para los conjuntos inmobiliarios que tienen de aplicación supletoria esta normativa de la propiedad horizontal. Bueno, entonces, del 21 lo tenemos entonces que tener vinculado a estas normas del derecho de fondo. Vamos a ver ahora entonces cuáles son los deberes y facultades de las partes. Artículo 22 y 48. Y el 21 que lo acabamos de ver. El deber de probidad, de lealtad y probidad. O sea, este artículo 22 lo que hace es mantener el principio de moralidad que ya consagró Podetti y que lo hemos reforzado con un segundo inciso. Ahora lo vemos. El primero es exactamente igual a la redacción de Podetti, el inciso primero. Y, no lo voy a leer porque ya lo sabemos, de memoria lo sabemos ese. Entonces, derivado del principio de buena fe y de moralidad, se mantiene el artículo en su redacción original. Y se incorpora un inciso segundo, que lo que hemos hecho es traer el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde precisamente habla del abuso del derecho procesal, de la temeridad, de la malicia, el fraude procesal y el abuso de medidas cautelares. Y este artículo le dice al juez que debe ordenar todo lo necesario. ¿Para qué? Para garantizar la moralidad dentro del desarrollo del proceso. O sea, que este deber de lealtad y probidad se ve fortalecido con este nuevo inciso. Si lo leen al inciso segundo, no es más que la copia del artículo 10 del Código Civil y Comercial. No inventamos nada, solo hemos fortalecido el principio. Ese es el deber que les decía recién. Ese es el deber por excelencia de las partes y de todos los sujetos procesales, que en caso de incumplimiento va a acarrear la imposición de sanciones, las sanciones del artículo 47, que ya cuando vean el juez y sus deberes y facultades, les van a desarrollar qué reformas hemos hecho en ese artículo 47. Bueno, entonces, el resto de las deberes y facultades está en el 48, que como les decía recién, de la redacción de este artículo 48, se advierte que más que deberes son cargas y facultades. Prácticamente es igual el artículo. Yo en rojo les voy a marcar qué es lo diferente. El inciso primero les incumbe iniciar el proceso, poner defensas, excepciones, y pueden considerar los jueces de oficio aquellas excepciones que este código, y ahí agregamos, o la legislación de fondo autoricen. Ahí nos estamos refiriendo a todas las excepciones que se autorizan, por ejemplo, las excepciones del derecho cambiario, que no estaban enumeradas. Todas las excepciones de este código que las leyes de fondo autoricen. También deben instar el desarrollo del proceso, el principio de impulso procesal, sin perjuicio de las facultades
que se le ha concedido a los jueces de impulso del artículo 146 y ahí está mal redactado y esto hay que modificarlo, es el 166, dice el código, y en realidad es el 157. Es un error, no, que ya hemos encontrado un montón. Estamos trabajando en la ley de fe de ratas para ver si para febrero podemos tener la lista, porque vamos encontrando estos errorcitos, coma, en vez de decir y, dice ni. Claro. Bueno, el artículo antes era el 166, hoy es el 157, que se refiere a la subsanación de defectos al proponer la demanda. Los siguientes incisos son exactamente iguales, el tercero, el cuarto y el quinto, no hay reforma. Y ahí termina deberes y cargas. Entonces, artículo 21, artículo 22 y artículo 48, ¿sí? Vamos a la sucesión procesal. Podetti, acá hay algunas diferencias, hemos reemplazado los títulos. Podetti hablaba de sucesión a título singular y sucesión a título universal. Esta denominación ya era criticada por Alsina, quien decía que la sucesión era de las partes, o bien cuando era por actos entre vivos. Y esa es la terminología que adoptamos, siguiendo también al Código Iberoamericano y al Código Procesal Civil Uruguayo. Entonces lo que hemos hecho es cambiarle el nombre. ¿Qué es la sucesión procesal? ¿Se acuerdan? Algo hay, ¿no es cierto?, por ahí. Permite que las partes de un proceso, aquellas partes originarias, sean reemplazadas respecto a la titularidad del derecho sustancial en un proceso, que se discute en un proceso. O sea, no es un cambio de partes, sino es un hecho más trascendente que involucra el derecho que está en el conflicto dentro del proceso. Y además que da la idea de continuidad de ese proceso. Y la diferencia entre una y otra es que en la sucesión ese cambio de partes puede provenir por el fallecimiento o la incapacidad de una persona o la incapacidad sobreviviente, o bien por la transferencia del derecho litigioso, que sería la sucesión a título singular a la que se refiere Podetti. Entonces, 23. Acá hay algunos cambios. Ocurrida la muerte o declarada la ausencia de la parte, el proceso debe continuar con sus sucesores. Se paraliza el proceso y se crea, fíjense acá, cuidado, los abogados, el deber del representante de denunciar la muerte o ausencia dentro de los 5 días de conocido. Ocurre en la práctica que el apoderado sigue realizando actos en nombre del muerto, cuando ya está muerto, y no pone en conocimiento del tribunal que la persona, la parte, ha fallecido. Esto es grave. Total, tengo poder y sigo para adelante. Es muy grave. Entonces, en caso de incumplimiento malicioso del deber de denunciar el fallecimiento, se establece que se le aplicará al representante una multa de hasta 10 jus. ¿Saben que el jus, se lo explicaron? Es la unidad de medida y que equivale a 1/10 parte del sueldo del juez de primera instancia. Y las costas, más la remisión de los antecedentes al Colegio de Abogados para la posible formación de una causa disciplinaria. Así que, atenti, se nos muere el cliente, hay que avisar. Esta obligación no está prevista para el abogado patrocinante, pero eso no quiere decir que no deba hacerlo también. Lo que pasa es que no es lo mismo actuar con poder que actuar sin poder. Entonces, si voy a llevar adelante una serie de actos que el poder me está habilitando y la persona ya falleció, es una falta grave. Bueno, esto es lo nuevo. ¿Qué más? Hay algo más. La contraparte puede solicitar el emplazamiento de los sucesores aun cuando no se haya iniciado el trámite sucesorio. O sea, para no paralizar el proceso, sigo adelante, puedo pedir
O sea, solicito que se los cite, aunque ellos no hayan iniciado la sucesión. Sin perjuicio que después yo puedo llegar, por el interés que tengo, en pedir la apertura de la sucesión y abrir la sucesión de ese demandado o ese actor, porque tengo interés en que así sea. Pero, dice el artículo, antes de dictar la sentencia, debo incluir la declaratoria de herederos. Es decir, puedo ir avanzando en el proceso, pero va a llegar un momento que voy a necesitar que esté hecho el trámite sucesorio y esté declarado el heredero para que la sentencia esté dirigida correctamente en aquellas personas que suceden a esa parte. En estos casos, el juez va a fijar respecto de los sucesores un plazo prudente, como es ahora, para que comparezcan, y en su defecto los va a declarar rebeldes. Y sigue el juicio con los efectos que tiene toda declaración de rebeldía. El inciso 5 es igual al 4 actual, ¿sí? Si lo leen. Pero ¿qué se agrega? Que se suspende el proceso, salvo que éste ya se encuentre en estado de dictar sentencia. Si está en estado de dictar sentencia, se dicta sentencia igual. Y luego, en todo caso, se ha de suspender la sentencia, la ejecución de esa sentencia, mientras traigo la declaratoria. Esas serían las dos reformas, entonces, en la sucesión a título universal de Podetti, sucesión de parte en el Código actual. Y la sucesión por acto entre vivos, también se trata de cuando el sucesor porque ha habido una disposición de ese derecho litigioso por plena voluntad de la parte, que puede ser a través de la venta o enajenación de ese objeto litigioso o de la cesión de derechos litigiosos. Acá hay un contrato entre las partes, no hay muerte. Y esto también entonces se llama sucesión por actos entre vivos. En el caso de las personas jurídicas, cuando ésta se extingue, van a continuar los sucesores, quienes suceden a esa persona en su patrimonio. Esto está igual. En todo caso, el cedente tiene la obligación de reconocer firmas y ya no de absolver posiciones. Acuérdense que se ha eliminado la absolución de posiciones como medio de prueba. Entonces, el cedente tiene que reconocer firmas. Y la forma de, el cuarto está igual, la forma de acreditar la transferencia del derecho litigioso queda sujeto a las disposiciones de las leyes de fondo. Bueno, hasta ahí la sucesión. La sustitución, ¿qué cambios ha habido? El artículo 25, el famoso llamado en garantía, está exactamente igual. Son los casos de citación por evicción, que puede o no concurrir el citado en garantía, salvo, en estos casos de evicción, salvo el artículo 18 de la Ley de Seguros, que obliga a que comparezca la compañía de seguros, bajo apercibimiento de, según los términos de ese contrato, de declararlo rebelde. Dejemos de lado si es una compañía de seguros. Lo que pasa que es el que primero se nos viene a la mente cuando decimos citación en garantía. Si acepta la citación, puede sustituir a su citante o bien coadyuvar con él. Y acá ya nos metemos en el tema de las tercerías, según la posición que tome este citado, o de los litisconsorcios. Tercerías, por suerte a mí no me toca explicarlo, ya se los van a explicar cuando vean actos procesales más adelante. Y les digo, entonces, que va a depender la posición que tome el citado para que sea coadyuvante o bien se constituya en litis consorte. Y se agrega el inciso quinto, que es la famosa denuncia de litis. Podetti no la separó. Para él, la citación, el llamado en garantía y la denuncia de litis era lo mismo. O sea, lo subsumía. Él decía, cuando lo cito, no importa, es como le estoy denunciando la litis. Pero ya sabemos que no es así, o sea, la doctrina se ha ido desarrollando y la jurisprudencia diciendo, no es lo mismo aquel que está obligado a comparecer por evicción de aquel que voy a citarlo o le aviso que está esta litis donde posiblemente yo realice una acción de regreso si soy condenado contra esa persona.
Entonces se ha previsto aquí expresamente la denuncia de litis. En caso de ella, la misma se solicita dentro del plazo para contestar la demanda y se realiza ¿dónde? En el domicilio que la parte denuncie de ese tercero citado. No se suspenden los procedimientos. El tercero puede comparecer o no, ¿no es cierto? Y si lo hace, va a hacerlo en carácter de coadyuvante, de asistente o de sustituyente, según el caso, siéndole oponible la sentencia que se dicte. Es decir, si comparece, la sentencia le va a ser oponible. Si no comparece y fue debidamente notificado, luego no podrá excusarse de la mala defensa que hizo en ese proceso quien lo está citando. Entonces, ahí esto. Bueno, esta es la novedad. Se regula la denuncia de litis, que antes era una elaboración jurisprudencial. Es que depende por qué se lo está citando. Depende por qué se lo está citando. Depende de la situación, la relación jurídica que haya entre el citante y el citado. Es que eso lo va a denunciar usted cuando pide la citación. Y va a tener que adjuntar el instrumento o decir por qué. ¿Por qué viene esa relación con quien quiere traer al proceso, que es un tercero? Que en principio no aparece como demandado. Salvo el 18, que está obligatorio por la ley de seguros, el artículo 18 de la ley. Después, comparezco o no. Exactamente. Bueno, los plazos para comparecer son los mismos, 10 días, ¿sí? Las facultades y cargas son las mismas de aquel que compareció, y se agrega en el inciso quinto las facultades y cargas respecto de la denuncia de litis, que es la novedad que trae el artículo 25. ¿Cuáles son las facultades y cargas de aquel que integra la litis por una denuncia de litis? No está obligado a comparecer ni será parte en el proceso, no podrá ser declarado rebelde, cosa que en el caso de las citaciones, el del llamado en garantía a veces sí, depende de la calidad de quien es citado. Y si fue debidamente notificado, no podrá excusarse de la mala defensa del denunciante en un proceso posterior. ¿Sí? Bueno, hasta acá la sustitución. Vamos a un tema que también ha tenido algunas reformas y que se refiere a la representación procesal. No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Estamos bien? Bueno. Ah, me sobra. Está bien, entonces vamos bien. Voy a aprovechar de tomar agua porque... Sí. Es más, no hay café, no hay té, no hay nada. Unas masitas, ¿no? Porque... Bueno. La justificación de la personería, la representación procesal. Para ver este tema, desde el punto de vista procesal, tenemos que ver qué pasa desde el punto de vista sustancial en relación a la representación. Ya sabemos todo que la representación puede ser legal o convencional. Y vamos a partir del Código Civil y Comercial, artículo 358, que nos dice que la representación puede... Recuerden, en el Código Vélez esto no estaba regulado, esto es nuevo también en el Código Civil. Trae la representación. Y vamos a ver cómo la aplicación a la representación procesal sigue siendo subsidiaria. Puede ser voluntaria, por un acto jurídico, por un contrato. Surge la representación legal cuando surge de una regla de derecho, y orgánica respecto de las personas jurídicas, que surge del Estatuto de las Personas Jurídicas. Esas son las tres formas de representación. La legal, respecto de las personas que carecen de capacidad, bueno, el artículo 100 del Código Civil nos dice que las personas incapaces van a ejercer por medio de sus representantes los derechos que les competen a ellos, que no por sí mismos no pueden ejercer. Recuérdense que estamos hablando del ejercicio de la capacidad de hecho. Las personas jurídicas los hacen a través de las personas que estén designadas en sus estatutos, sus autoridades, ¿no es cierto?,
o la ley, artículos 158 y 170, incisos H del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero cuando llegamos a la representación procesal, si bien tenemos que tener en cuenta estas normas, vamos a hablar de una especie de representación o de mandato, o contrato de mandato. La representación judicial proviene de un acuerdo de partes y no de la ley, salvo la representación legal y en la comparecencia, que ya lo vimos. Pero cuando yo constituyo, apodero a alguien para que me represente en juicio, siempre es convencional, viene del contrato de mandato. Entonces, tengo en cuenta las normas generales de representación nuevas del Código Civil y tengo que tener en cuenta las normas del mandato, del contrato de mandato. Esto en forma general, pero siempre voy a tener que tener en cuenta esto, bueno, el mandato, el 1319 del Código Civil y Comercial. Hay contrato de mandato cuando una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de la otra. Uno o más actos jurídicos. Y esta es la diferencia con el mandato judicial. Porque el mandato judicial tiene un objeto específico y es la representación en juicios y solo realizar actos procesales. El mandato no puede ser ejercido, la diferencia entonces es que no puede ser ejercido con cualquier persona con capacidad civil, sino que se requiere que el mandatario esté investido de facultades para poder ejercer esa representación en juicio. Y entonces ahí es donde entra a jugar la figura del abogado y del procurador. Hubo un intento hace unos años de una ley de otorgarle a contadores y escribanos facultades para que ejercieran representación procesal. Y nos caímos hacia la yugular desde el Colegio de Abogados, que nos pidieron un dictamen sobre eso, y bueno, se armó una oposición, pero ya estaba todo medio cocinado en la legislatura. Y bueno, momentito, a ver, ¿cómo va a venir un contador, un escribano, más allá de nadie desmerece las aptitudes profesionales, pero quienes conocemos los vericuetos de los procesos somos los abogados? Entonces, quedó abortada la intención de quitarnos esa incumbencia. Entonces, el mandato judicial sí. Perdón, una pregunta. En el caso del mandato judicial entiendo específicamente que tenga que ser abogado. Pero ¿qué pasa si es abogado de otra provincia? Ah, se matricula acá. Tiene que tener el título. Tiene que tener el título de abogado. Tiene que tener el título de abogado, pero me ha pasado que han rechazado acciones porque el abogado es de Buenos Aires. Claro. Se presentó con poder. Tiene que estar matriculado acá. Sí, señora. Pero eso porque lo dice la ley de colegiación de Mendoza. Y se lo va a decir la ley de colegiación de Buenos Aires y la de Córdoba y la de cualquier provincia. Por más que actúe con patrocinio letrado. De acá, de acá. Claro, no. Tiene que estar inscripto en la matrícula de la provincia para poder ejercer la profesión. Pregúntele a Kaminker, que el otro día comentó que se tuvo que inscribir para venir a defender en una quiebra un cliente. Bueno. Esto que parece banal es muy importante. A ver, Tel. A ver. En la cuestión del mandato. Ponga. Sí, que tengo una duda conceptual respecto del mandato. El mandato como contrato, obviamente, que permite a cualquier profesional, no profesional o que fuera, presentarse al proceso por la otra. Una cosa es el mandato y otra cosa muy distinta es que esa persona se presente al proceso y requiera de un patrocinante en último caso. Pero, ¿cómo que no? El mandato judicial, solo abogado. Ahora le voy a decir las normas. ¿Qué significa el mandato judicial entonces? ¿En qué sentido habla de mandato judicial? En la representación procesal. El ejercicio, la personería. Poder general para juicio, el poder
Claro, pero requiere... Un poder general para juicios. Exactamente. Exactamente. Bueno, pero cualquier persona... O sea, si no cualquier persona le puede dar un poder general para juicio. Si usted tiene un mandato dentro del cual usted está habilitado para presentarse al proceso, lo que usted necesita es un patrocinante, pero no... Claro, en ese caso sí, pero no como representante para ejercer actos procesales. Claro, como la personería. El poder general para juicio o el poder especial. Obviamente, si es un poder general para juicios, es un poder general para juicios. Eso, de eso estamos hablando, de eso estamos hablando. Bueno, que se llame ahora mandato judicial es otra cuestión, pero cuando uno habla de mandato habla de otra cosa. El mandato estaría incluyendo al mandato judicial cuando lo incluya. Claro, pero lo que pasa que, a ver, es una cuestión terminológica. es terminológica, pero está claro el concepto que yo sí, pero... o no. A ver, el mandato tiene sus normas generales, ¿sí? Cuando y este también es un contrato. A ver, generalmente, ¿cómo comienza la relación con el abogado? Una relación cliente profesional que sería, antes era una locación de servicios, ya no se llama más, ahora sería un contrato de servicios. Y comienza esa relación para decir, bueno, mire, vamos a hacer todo esto, me encomiendan una determinada demanda o una defensa. Bueno, esa es la primera parte de la relación con el cliente. Cuando a mí me apoderan, pues me dicen, mire, deme un poder porque yo voy a viajar, deme un poder, así yo puedo actuar libremente en su representación. Ese contrato de servicios se transforma en un contrato de mandato judicial. El arista es otra. O sea, el servicio que a mí me encomiendan es el mismo, ¿sí? Que interpongo una demanda, ¿sí? O que interpongo una defensa. Pero al apoderarme, me están dando una especial representación, que es que lo represente en el juicio para llevar adelante actos procesales válidos. Lo que pasa es que ahora el código diferencia claramente entre poder y mandato, lo que antes no hacía. Antes no hacía. Bueno, el mandato, ese contrato de mandato se plasma en un poder general para juicio. Mientras tanto yo puedo actuar por ratificaciones, ¿o no? Puedo actuar por ratificaciones, invoco, que eso lo vamos a ver ahora, y me ratifica. Claro. En este caso, para que yo pueda ejercer actos procesales válidos, necesito que me apoderen, que me den ese contrato, porque no es más que eso, que se transforma en un poder para juicio. ¿Quiénes son los únicos que pueden aceptar ese mandato? Son los abogados y los procuradores. Y ahora vamos a ver, porque a ver, toda esta normativa se complementa con la ley 4.976 de colegiación. Sí, doctor. No, para aclarar este punto. A ver. Me parece que sería así. Si un ciudadano le da un poder general para juicios a un contador o a un escribano, ese poder ni siquiera lo autoriza a ir patrocinado por un abogado para iniciar un juicio. Ese poder general para juicio que se le otorgaría a un contador o a un escribano debería agregar que además le da facultades, lo autoriza a que litigue por él patrocinado por un abogado. Pero o sea, el poder judicial no se le puede dar a un escribano ni a un contador. No, porque lo prohíbe la ley de colegiación. ¿Y le serviría para ir a buscar un abogado y iniciar el juicio? Tendría que ampliar las facultades en ese poder. Bueno, ¿está clara? Sí. De la Reta. Es muy antiguo, sí. No es muy antiguo. Bueno. Se lo busco. Pero que... Rafa de la Reta, donde habla de esto precisamente. Claro. Era un contador que quería ejercer actos procesales y la Corte se lo prohíbe. El que yo digo era una persona a la que una sociedad apoderó para que inicie una acción, pero le dio un poder general de administración y no fue específico judicial. No sirve. Con patrocinio. La Corte le rechaza la inconstitucionalidad y la casación por falta de legitimación activa. Como que no podía. Es porque, por más de que haya sido apoderado,
de la sociedad. Pero no tiene o sea, tendría que venir el presidente de la sociedad a presentarse. No. Tendría que haber dado a un abogado el poder para juicio. El poder para juicio. A ver si aclaramos acá. Leamos la filmina. Quien comparece a juicio por intermedio de mandatario solo podrá conferir mandato a aquellas personas habilitadas legalmente para actuar en juicio para ejercer la procuración judicial. Podetti, ¿qué dice? Aquel que representa a las partes en el juicio, con la limitación de actos estrictamente personales o para los cuales no tiene mandato, debe realizar los actos y diligencia que hubiera podido realizar su mandante. Ese es el procurador judicial. Y solo son abogados y procuradores. Y acá, y más adelante, está la explicación. En la representación convencional judicial son las disposiciones del Código Procesal de inmediata aplicación que regula expresamente la representación procesal a partir del artículo 29, que ya lo vamos a ver enseguida, y que establece condiciones y requisitos que deben observarse para poder ejercer la representación procesal. Facultades del representante, el artículo 30, y toda la normativa de la ley 4976, que está olvidada por jueces y por abogados, que complementan la representación en juicio. El artículo 20 de la ley de colegiación y de ejercicio profesional dice que incumbe al abogado en el ejercicio profesional a patrocinar o representar a quienes requieren sus servicios en el ámbito judicial o extrajudicial. Abogado. Y el 30, la representación en juicio ante los tribunales de cualquier fuero en la provincia solo podrá ser ejercida, además de los abogados, según el artículo 20 que les acabo de leer, por procuradores inscriptos en la matrícula respectiva. Más claro, échenle agua. Entonces, contadores y escribanos están fuera de la representación de la justificación de la personería, para ejercer actos procesales, ¿sí? Sin perjuicio de esos poderes que se le da a los sujetos. Yo le doy a mi hermano para que me represente en tal juez. Bueno, pero no es esta representación. No es la representación judicial. Claro, pero a ver, es que son tres cosas distintas. Una cosa es mandato, otra cosa es poder y otra cosa es representación. Bueno. Cuando yo hablo de poder o de representación es una cosa, pero si yo voy a hablar de mandato judicial, que hablo de representación procesal. Es un tipo especial de mandato. Eso estoy diciendo. Es un tipo especial de mandato. Y está regulado por estas normas. Y tenemos jurisprudencia que lo avala. Aparte de esto, que se las he traído a colación porque esto como que no se enseña y que nadie lo conoce. Y esta es la parte, aparte del Código Civil y aparte del Código Procesal, yo tengo que tener en cuenta el artículo 20 y el 30 de la Ley de Colegiación. Y esto es lo que me impide a los otros profesionales ejercer representación procesal. ¿Estamos? Bueno, yo sabía que traía cola esto. No, es que esto ha generado muchas discusiones, incluso en el Tribunal de Ética. Bueno, vamos entonces, ¿cómo se justifica la personería? ¿Cómo se acredita la representación? El famoso 29, el inciso primero es igual en su redacción, no ha habido ningún cambio. El inciso segundo. Doctora, le hago una pregunta. Y respecto de las sociedades, por ejemplo, que el presidente o el socio gerente son representantes, en ese caso, ¿qué tendría? Que ellos contrataron a... Pero esa es la representación legal, querido. Es la que explicamos recién. Sí, no hay duda, pero esa persona no estaría autorizada para actuar en juicio y tendría que contratar, o sea... Tiene que contratar un abogado. Puede apoderar al abogado o que lo patrocine. Él no puede ejercer la representación procesal. La personería. Bueno, sigo ya, vemos después. Sigo porque si no, no termino.
es como una persona física que concurre por sí, sin representar a nadie, con patrocinio letrado. El caso que plantea ahí. Claro, es lo mismo. Por la sociedad con patrocinio letrado. Es la única forma. O a su vez esa sociedad otorga un poder al abogado para que ejerza la representación en juicio. Que no es lo mismo. No es fácil, a ver, está confuso, pero está... Bueno, la misma, quienes se presenten, dice el 29 inciso 1, deben acreditar la personería en su primera presentación, salvo los casos de urgencia, ¿sí? Si así no lo hicieran, bueno, el tribunal podrá concederle un plazo que era antes de 10 días para que esos actos sean convalidados. Adaptándolo al nuevo Código Civil, que habla de la justificación de la personería, mejor dicho, habla de la ratificación del acto del representante, ampliamos los 10 días a 15, para que no hubiera diferencia. Y porque ya hubo, cuando entra en vigencia el Código Civil, hubo situaciones judiciales que se han presentado, ya hay varios fallos de la Corte que hacen una interpretación de la normativa del 370 en adelante de la representación para respecto de los actos procesales. Bueno, esa jurisprudencia se acabó, aunque sea de este año, hay jurisprudencia de junio, se acabó a partir de julio, hay que aplicar lo que dice aquí, esta es la ley, más allá de lo que interpretó la Corte hasta ahora. La Corte interpretó lo que interpretó porque había un vacío legislativo. El 29 no estaba adaptado al Código de la Nación. Ahora lo está. Entonces, la jurisprudencia de la Corte llega hasta acá. Y ya con el Código, es más, hay un último fallo del doctor Gómez que ya menciona este artículo como está ahora. Con lo cual, ya, aunque no está vigente, ya lo empezó a aplicar. Bueno, entonces... Conforme el 370 son 15 días. ¿Y qué hacemos aquí? No distinguimos si esa ratificación proviene de autoridad administrativa o judicial, como dice el Código de la Nación, a quienes les facilita la posibilidad de ratificar los actos del representante en 3 meses. O sea, establece una diferencia y en su momento la Corte así lo interpretó. Nos parece que, a ver, ley pareja no es rigurosa. Si toda la vida, todo el mundo acreditó la personería en 10 días, sea Estado o no Estado, ¿por qué ahora vamos a crear una excepción? Sigue siendo para todos igual, sea o no Estado, y lo único que hicimos fue ampliarlo en 5 días más. Con expresa mención a que el cómputo, que también en su momento trajo diferentes interpretaciones desde la jurisprudencia, que si me acusaba el plazo, que si era apenas que se cumplía, que si salía en lista. ¿Se acuerdan? Todas las discusiones que había en relación a esto hasta que salió el fallo Martínez, que dijo que el plazo fenecía cuando la contraria lo acusaba. Bueno, expresamente ahora la norma dice que el plazo de los 15 días fenece o se cumple cuando la contraria me lo acusa. Si no, seguimos adelante. Más armonioso quedó. Bueno. Es válido. Pero tiene que quedar firme. Pasado, si se pasó, pero no me lo acusaron, y me tienen por presentado y por ratificado, cuando ese decreto queda firme, ya está. Puede. Ahí empieza a pelearse, no sé. Bueno, ¿qué es lo que pedimos? Que lo que dice el código lo ha dicho siempre, que de la representación, quienes no la tengan, deben acreditar la urgencia, salvo que sea notoria para que se les admita. Es notoria cuando me está corriendo el plazo para interponer el recurso de apelación o la reposición o para contestar la demanda.
Pero después, ¿cuántas veces se pide, se invoca una personería y no hay urgencia? Esto es letra hoy, no hemos cambiado nada, sino que ahora estamos diciendo, mire, exijan la urgencia. Por el uso indebido que se ha hecho en la práctica de las ratificaciones, o de la invocación, sí. Parece novedad, pero al aludir al 370, ahí son 15 días. ¿Siguen siendo hábiles judiciales o son 15 días como el código? No, procesales. Estamos en el código procesal. No, pero tenemos una norma que dice que en el código los plazos son hábiles, salvo. Bueno, son hábiles, si es para aclarar su duda. Si bien esta exigencia de la urgencia parece extrema, vamos a ver después que esto se ve modificado por las facultades que se le conceden al letrado patrocinante en el artículo 34. Perdón, en esto de acreditar la urgencia, que está corriendo un plazo, alegar la urgencia, plazo para apelar, pero yo por lo menos tendré que alegar, me están quedando 3 días, no puedo contactar a mi cliente. ¿Bastará con que diga no puedo contactarlo? No, claro, usted tiene que decir, mire, la urgencia... Por esto de acreditar la urgencia... Pero es que depende el acto que usted vaya a realizar, invoca o no la personería, ¿no es cierto? Si usted está invocando un auto para alegar, ¿dónde está la urgencia? Le van a... Y eso sí, por eso es notorio, es notorio. Claro, tengo que expresar, además, y no puedo contactar a mi cliente para que me venga a firmar inscrito. Está bien, puede expresar, pero generalmente no se hace. Porque como le está corriendo el plazo y le cuentan las costillas, a ver, más que los días le cuentan las costillas, entonces, sí. Está difícil, va a tener que moderar. Yo se lo pase a la gente que pregunta. Bueno, allá está el otro. Ah, paso el otro. A ver. ¿Estamos ya en las preguntas o tenés que terminar la exposición? No, me falta un rato. Bueno, entonces... Entonces vamos a esperar un... Miren, la idea es que termine la exposición la doctora a las 17:30. Empezamos con la pregunta, no la vamos a poder dejar terminar. La idea sería que termine y unos 5 minutitos antes ¿saben hacemos qué? las preguntas, o si no en el break después se acercan para poder terminar el contenido. Y si no, yo les propongo algo más práctico. Me mandan las preguntas y yo se las contesto. No hay problema. No sé si las suben al aula virtual, ¿a dónde? Me las hacen llegar y yo las contesto, no hay problema. Bueno. Y entonces acá también traemos a colación lo que es la ratificación. Porque también hubo un caso donde en una cámara, en la primera, le desglosaron al abogado porque presentó la expresión de agravio y no dijo que estaba invocando el 29. O sea, excesivo. Se presentó en las 2 primeras horas, pero no dijo que estaba invocando el 29. ¿Qué hicieron? Se lo desglosaron, pero de oficio. Entonces, hasta que llegó a la corte y la corte mandó a tener por fundado el recurso, etcétera, etcétera. Bueno, también toda esta serie de fallos se han dado este año. La ratificación expresa del litigante o de sus representantes legales, como así también, esto viene del Código Civil, como así también la que surja de cualquier acto o comportamiento concluyente que necesariamente importe una aprobación de lo que haya hecho el que invocó la representación, convalida las actuaciones. O sea, no necesito rigorismo, actos sacramentales, basta algo que manifieste que estoy conforme con el acto que ha realizado aquel que invocó mi representación, es suficiente para convalidar la actuación cumplida. ¿Sí? Artículo 371 del Código Civil, y acá entonces damos la explicación, esto va a aparecer también como nota a este artículo 29, que si bien se ha adoptado el texto de la normativa de fondo en relación a la representación, entendemos que el mandato judicial, doctora, mandato judicial, es una especial forma de representación regulada por la norma procesal civil provincial,
y que la regulación de fondo, que es general, es de carácter subsidiario. Vélez tenía un artículo en 1870, cuando habla del mandato, decía que se aplicaban las disposiciones del mandato a todas las situaciones, con excepción de lo que dispusieran los códigos de procedimientos provinciales. Esa norma fue eliminada del Código de Fondo, pero no quita que la ley especial no se imponga frente a las disposiciones de la ley general. Es un principio general del derecho esto. Así que nos atenemos al Código de Mendoza y a la ley de colegiación cuando hablemos de representación en juicio. ¿Sí? Vamos a ver deberes y facultades del representante. El 30 es exactamente igual, lo único que se elimina es la posibilidad de que absuelva posiciones, desapareció la absolución de posiciones, y se agrega, y esto es lo que tenía que ver recién con los domicilios, que en caso de renuncia del representante, se va a emplazar a la parte, al representado, para que dentro del plazo que le otorga el juez, esto está igual, comparezca, constituye un nuevo domicilio procesal electrónico. Domicilio procesal electrónico, el viejo legal, que es lo mismo que hace hoy. Si renuncio, si renuncia al patrocinio, emplazamos a la parte a que concurra con nuevo patrocinio, con nuevo representante y constituya nuevo domicilio legal, ¿sí? Bueno, ahora es nuevo domicilio procesal electrónico. Bajo apercibimiento de que todas las notificaciones en lo sucesivo deberán hacerse en su dirección de correo electrónico. ¿Y esto por qué? ¿Me miran? Fue idea mía. Porque quedamos siempre los abogados enganchados al domicilio cuando el cliente se desentiende de su problema, perdemos el contacto. ¿Qué hacemos? Para salvar la responsabilidad profesional, renunciamos a la representación. Y ya vamos a entrar a la renuncia al patrocinio, que también traía problemas. Y entonces el juzgado nos provee, notifíquese debidamente en el domicilio real la renuncia para que comparezca con nuevo representante o patrocinante, o personalmente con patrocinante, y constituya nuevo domicilio. Como no aparecía la parte nunca más, y como los domicilios subsisten mientras no sean cambiados, todos los actos procesales subsiguientes que se producían en ese proceso llegaban al domicilio legal del abogado o llegan a la casilla de notificaciones. Entonces, para evitar esto, si a mí me obligaron a constituir una dirección de correo electrónico cuando me hice parte y me están renunciando a la representación, a partir de que me notifican que esa renuncia a la representación, y yo no comparezco con otro representante o personalmente, el resto de las notificaciones dejarán de ir a la casilla del abogado para empezar a ir a su correo electrónico. Esa es la idea. Me van a decir, y no tenía domicilio electrónico. Bueno, ya veremos en esos casos qué va a pasar. Ya veremos, pero la regla es esta, la idea es esta, que nos dejen de llegar notificaciones de gente que si a ellos no les interesa el caso, pues a mí menos. Y cuando se renuncia el emplazamiento es a la dirección de correo electrónico de la parte. Claro, a la dirección, salvo que tenga, se supone que es ahí, y si querés darle mayor seguridad, le mandás la cédula al domicilio real. Eso no está de más, que lo que abunda no daña. Le mandás la cédula al domicilio real y lo notificás en el correo electrónico, por si no tiene internet. Y a partir de ahí, todo el resto de las notificaciones van a caer a su casilla de correo electrónico. ¿Sí? Bueno, estamos terminando. Me tiraron todos los temas así. Me podrían haber dado un poquito menos. Me falta un rato. La última parte no hay modificaciones, así que vamos a pasarla rápido. Bueno, la asistencia letrada. Igual no empezamos 3:30 en punto, así que estoy. Patrocinio letrado obligatorio, artículo 33. Deberes y facultades de los abogados. La dignidad en el 34. ¿Cómo dice hoy el de Podetti? Que el patrocinio es facultativo, ¿no? Salvo para los siguientes actos. Y nos enumera
todos los actos, menos se tenga presente, todos los demás actos son con patrocinio obligatorio. Entonces dimos vuelta a esto y ¿qué dijimos? Como facultativo. La regla es que el patrocinio letrado es obligatorio para todos los actos fundamentales del proceso. Si vengo y me presento como parte cambiando el domicilio, supónganse, bueno, no necesitaré el patrocinio, pero en general los actos fundamentales del proceso tienen que tener el patrocinio letrado obligatorio. ¿Qué decía el código? ¿Qué dice? Si así no fuera, el actual, ¿no? Los jueces deben de rechazar de oficio esa presentación. Y encima, quien ocasionó esto no tiene derecho a cobrar honorario. ¿Cómo se les ocurre? Entonces, ¿en qué cambiamos? No, momento. A ver, esto puede generar la pérdida de un derecho. Es gravísimo que me digan, no, se lo devuelvo porque no tiene patrocinio. No, se da la posibilidad de salvar la omisión en el término de 3 días, porque nunca les pasó haber dejado el escrito sin firmar. A mí también nos ha pasado. ¿Y qué ocurre con patrocinio y se proveerá? Nunca nos han desglosado una presentación, pero esa es la norma, ¿no? Bueno, en este caso, la omisión debe ser subsanada en el plazo de 3 días, puesto de que lo contrario se estaría violando el principio de defensa en juicio. Entonces, eso es lo nuevo. Otra novedad, cuando el abogado actúe como representante, no es exigible el patrocinio letrado y en cuyo caso va a percibir la totalidad de los honorarios, es decir, en el doble carácter. ¿Cuántas veces tenemos el poder y decimos patrociname así en vez del 12 tenemos el 18? Y eso ha traído malas prácticas porque después los abogados se pelean, el otro se muere y el patrocinante tiene mayor cantidad de honorarios regulados y estamos en un serio problema. Entonces, esto de la firma de favor queda de lado. Si lo quieren hacer, lo hacen, pero van a cobrar lo mismo. Como en la Nación. Entonces, la fuente es el Código de la Nación, artículos 56 y 57. En esta nueva redacción se consagra la dignidad del abogado, que está previsto en el Código de la Nación. Lo hemos tomado de ahí y a su vez está previsto en la Ley de la Colegiación, el artículo 21, que es letra muerta, porque la verdad que no se respeta, ni se nos considera, ni se nos da la consideración debida, ni se nos equipara al magistrado, como dice el 21. Lo trajimos al Código para ver si se tiene presente de un modo más palmario. ¿Se derogó el 21 de la Ley de Colegiación? No. Tenemos 2 normas que dicen exactamente lo mismo. A ver si así podemos hacer un poquito de fuerza. Bueno, en el 34 se mantienen los deberes de Podetti, los primeros incisos, y se agregan 5 más, que son estos. Se le impone el deber de no dilatar el proceso con actos innecesarios, fortaleciendo el deber de buena fe que está consagrado en el 22. Así, esta obligación, si bien se decía que existe, está en la Ley de Colegiación, pero no estaba en el Código. Se permite al abogado, y acá es lo que tiene que ver con la urgencia y la justificación de la personería, y que pide un montón de ratifica, fírmeme la demanda y 10 ratifica para que yo vaya llevando el proceso, cuando no me dan poder, ¿o no? Bueno, mala práctica, porque se ha hecho mal uso de los ratifica. O sea, si está bien usado, está todo bien, pero hemos visto cómo lo usan de mal, cómo se abusan de los ratifica. Entonces, en la demanda hay 20 ratifica para hasta cobrar los cheques. Entonces, ¿qué se le permite al abogado? Que actuando como patrocinante, es decir, no teniendo poder, pueda llevar adelante actos procesales que hacen avanzar el proceso. Pedir, entonces, se fije la audiencia inicial, pedir, se fije, se dicte el acto de apertura un sucesorio, se llamen autos para resolver, se dé traslado del incidente, que en todos los casos, ¿qué nos decían?
vengo a pedirse de traslado al incidente. Acredite la personería y se proveerá. Bueno, entonces por eso hacemos firmar los ratifica. Entonces es vicioso el círculo. Denuncia del domicilio, cambia el domicilio, todo lo que usted quiera que no sea demanda, contestación, alegato, donde yo no tengo el poder, pero puedo... Justifico la personería en virtud del 34 y 5 cuando se presenta el patrocinante pidiendo algo de eso. No. ¿Cómo? Si el patrocinante solo invoque ese artículo y directamente... Pero no hace falta que lo invoque. Ahí está, miren. Esta norma tiende a evitar el abuso que se da en la práctica de la presentación de los escritos de ratificación que los letrados no apoderados hacen firmar a sus clientes en forma desmedida. Y también tiene que ver con la confianza, viremos un poquito para este lado, a ver, la confianza que el justiciable deposite en el abogado para que le lleve adelante el proceso. Y no esté todo el tiempo diciéndole, firmame este escrito, dame poder, así no me firmas tantos escritos. No, no quiero darte poder. Bueno, por lo menos con esto podemos hacer avanzar el proceso. Acuérdense las premisas de la celeridad, que están, entonces todo aquello que el juez no dicte en esas facultades de oficio que ahora tiene de actuar oficiosamente, bueno, los abogados vamos a poder hacer avanzar el proceso. Por eso, el tema de la caducidad como ha quedado. Porque entre que tenemos al juez que impulsa y los abogados que sin poder impulsamos también, la caducidad, bueno, ya quedó redactada, ustedes ya se las van a enseñar en la próxima clase, me parece. Opinable o no, hemos hecho algo que nos pareció bastante adecuado de acuerdo a estas normativas generales que hacen avanzar el proceso. Y que es el gran cuco de los abogados que no teníamos poder, ¿o no? Bueno, la otra novedad es que puede renunciar al patrocinio. No estaba previsto. La vez pasada, no sé en qué charla, dije, renuncio al patrocinio, me han decretado, no estando previsto en la ley procesal, a lo solicitado no lugar, ¿o no? Sí, bueno, me decían jueces y funcionarios, no, eso no puede ocurrir. Que no ocurre, ha ocurrido más de una vez, no está prevista la renuncia al patrocinio y no me permiten que renuncie. Pero sí, escúcheme, no tengo más relación con este señor, no sé dónde ubicarlo, el problema es de él y no mío. ¿Qué más quiere que haga? Mi responsabilidad profesional está en juego. Ah, no sé, pero no está previsto. Quien puede lo más, puede lo menos. Si puedo renunciar a la representación, puedo renunciar al patrocinio. Bueno, había que hacer por poco un alegato para renunciar al patrocinio. Mire, el artículo tal, me va a agarrar el Tribunal de Ética y me va a decir esto, usted me puede aplicar la siguiente sanción, se me va a caducar la instancia, voy a terminar demandado por responsabilidad civil. A ver, una serie de consecuencias graves. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos ahora renunciar al patrocinio con las mismas consecuencias del 31, última parte que leímos recién, donde se le notifica la renuncia, se lo cita a comparecer con nuevo patrocinante y a constituir nuevo domicilio procesal. En caso que no le haga, todas las notificaciones a su casilla electrónica. Bueno, otra novedad, ahí está, el 31. El 7. Este también lo hemos tomado del 22 de la Ley de Colegiación, que es letra muerta. En las facultades, son las facultades de instrucción que tiene el abogado. Cuando vean la interposición de la demanda más adelante, van a ver que el abogado tiene que comparecer con su escrito de demanda, habiendo recabado toda la prueba posible. Aparte de traer la documental que está en su poder, recabar los informes de las distintas reparticiones, de manera tal de que nos dejemos embromar con los oficios. Cuando sea absolutamente necesario, se librarán los oficios. De lo contrario, esta facultad que ya existe de recabar ante las oficinas públicas y organismos oficiales informes de antecedentes, me encantaría que me levante la mano el que diga que alguien lo hizo motus propio y le dieron el informe. Y te cobran. Bueno, que te cobren es otra cosa. Igual te cobran, aunque estés en juicio te cobran igual. Bueno,
no le dan bolilla a los jueces cuando sale el oficio pidiendo el informe. ¿Se imaginan al abogado? Bueno, vamos a estar en un problema. Esta norma está muy bonita, es la norma del 22, la otra norma que hemos traído al código, están las dos vigentes, están en dos leyes, pero yo creo que sí, esto no va acompañado de una fuerte difusión por parte del Poder Ejecutivo. Me decían, habría que reglamentarlo. No hace falta reglamentarlo, sí, me parece que es clarísimo. Simplemente que el señor de las oficinas públicas tiene que saber que tiene que cumplir con esto. ¿Mm? No, bueno. No. Bueno, pero a ver, la ley es esta. Sí le aplica, va a ver cómo se la vamos a aplicar. ¿Por qué? Bueno, esto entonces tiene que ir acompañado de una fuerte difusión por parte de los colegios, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, que se haga saber a todos los organismos que los abogados estamos facultados para que nos evacúen los informes que estamos pidiendo. Entonces, porque esto nos puede perjudicar cuando si tenemos que presentar la demanda con toda esa instrumental. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que dice el artículo es que los escritos deben ser hechos por escrito por el profesional y deben ser evacuados en el plazo de 10 días procesales. Si hubiera un proceso judicial en trámite, se debe colocar juzgado, secretaría y carátula. O sea, estamos evitando, porque al final, ¿quién hace el oficio? Lo llevamos. Nos observa, nos lo devuelven observado. Lo volvemos a hacer. Bueno, entonces, basta con eso. Voy directamente y le digo que me lo observe el señor del que me tiene que dar el informe. Pero ¿cuántos pasos? Estamos un mes con un oficio. Entre que nos lo revisan, nos dicen que sí, nos dicen que no. Bueno, sí, y aparte igual lo hacemos nosotros. Entonces, con esto vamos a hacer el oficio y el pedido de informe, invocando nuestra matrícula, nuestro nombre, nuestro domicilio, etc. Bueno, si el informe si el requerimiento no fuera informado, se pide al juez que se reitere. Ahí sí va a sacar un oficio el juez y va a decir, mire, esto ya fue pedido, tengo que adjuntar la constancia de que no se informó, que lo pedí y no se hizo, y se lo hace bajo el apercibimiento de aplicarle astreintes. Más allá de la desobediencia, si después con esto no cumple, de la desobediencia a la orden judicial, que sabemos que tampoco la cumple, por más que los amenacemos con el Código Penal. Y por último, en los deberes y facultades, así como los jueces tienen la obligación de estar presentes en las audiencias bajo pena de nulidad, el abogado no puede hacer fracasar las audiencias en forma injustificada, porque también entonces está atentando con este principio de la celeridad. No voy, total, me fijan otra. No. Si no voy, tengo que justificar por qué no voy. Así como le decretan la nulidad si no está el juez, y el juez tiene sanciones por eso. Nosotros también las vamos a tener. Podemos estar enfermos y no ir y no tener a quien confiarle esa audiencia. Pero en ese caso, por eso hablamos de injustificada, más de 3 veces en un año. En este caso, se remite la compulsa al Colegio de Abogados para que tome conocimiento de la posible falta disciplinaria. Bueno, todo esto, Código Procesal, se complementa, insisto de nuevo, con la ley de colegiación. Tienen que tenerla en cuenta. Y con el Código de Ética. No se acaba el actuar del abogado en el proceso. Sí. En un mismo proceso, no en un año. En un mismo proceso en un año. Pero entonces, otra cosa para la ley de fe de rata. En un año. Sí. Cuando termine la exposición, sí. Tengo una pregunta, pero hay que volver para atrás un poquito. Bueno. Dentro del año en el proceso. En un mismo proceso. Ajustar, a ver, todas estas normas que les estoy diciendo que están en el Código Procesal,
En la ley de colegiación, en el 25, que tiene 15 incisos, hay algunos que están íntimamente ligados al actuar profesional en el proceso y que tienen que ver con el principio, el deber de moralidad y el deber de lealtad y probidad. Ajustar una conducta a los principios de lealtad, probidad y buena fe, intentar la conciliación, colaborar con el juez, emplear la mayor diligencia en la gestión encomendada, patrocinar o representar quienes gocen del beneficio de litigar sin gastos, observar fielmente la Constitución y la legislación. Y entre las prohibiciones y que tienen que ver con el proceso, porque a ver, hay normas que solo regulan la relación cliente-profesional y otras que, aparte de eso, tienen que ver con el proceso también, que son estas que les estoy marcando. Patrocinar o representar o asesorar en forma simultánea o sucesiva a personas que tengan intereses contrarios en una litis, cuidado con eso. Intervenir en procesos judiciales donde hayan actuado como funcionarios o magistrados. Asegurar el éxito al cliente, acuérdense que es un servicio que es una obligación de medios. Retener indebidamente documentación de sus clientes o demorar la entrega de dinero o valores, eso se ve a diario. Y tener trato profesional directo o indirecto con la contraparte, prescindiendo del profesional que la está asistiendo. Bueno, costas. Esto está muy simple y ya terminamos. Costas y rebeldía prácticamente no hay cambios. Se los hago notar ahora y voy a estar re bien. A ver, el 35 y 36, pronunciamiento y condena, y el 37 y 38, pago y derecho a las costas. Pronunciamiento sobre costas está exactamente igual, el 35. La condena del 36 es igual hasta el inciso 5. ¿Qué dice? Que si el juicio, léanlo, vayan leyendo mientras yo los voy, si el juicio termina por transacción o conciliación, las costas serán impuestas en la forma en que las partes acuerden y los honorarios de los profesionales se determinarán por el monto del acuerdo y se regularán como juicio completo, y ahí está el interés nuestro, y sin disminución alguna. Acá está demorada la ley de honorarios que supuestamente tenía que salir junto con el código, donde todo esto, que es la ley de honorarios la que dice, habla de los porcentajes según la etapa del proceso donde estemos, queda sin efecto. Y entonces, no importa en qué estadio procesal estoy, si yo termino con el proceso, los honorarios que se han de regular a mí y a los demás profesionales es como si el juicio fuera completo. Eso es el incentivo también, la zanahoria que nos han puesto adelante para que concluyamos y terminemos y conciliemos. En cuanto a las partes que no lo suscribieron, se aplican las reglas generales sobre costas. Bueno, y si el proceso se extingue por desistimientos, las costas son a cargo de quien desiste, salvo cuando se debiera ese desistimiento, ¿no? Exclusivamente a cambio de legislación y jurisprudencia obligatoria y se lleve a cabo en un término de 20 días desde que se dictó la ley o la sentencia. O sea, las costas son a cargo de quien desiste, pero si estoy desistiendo porque hay una jurisprudencia que me obliga, por una nueva jurisprudencia que no me conviene, entonces desisto, o por una nueva ley, ahí las costas no se me van a imponer por ese desistimiento, ¿sí? Y por último, el 8, que en caso de sustracción de la materia litigiosa, el moot case, esto ya lo ha dicho la jurisprudencia y lo hemos traído a la ley, las costas son impuestas en el orden causado, salvo que la actitud de alguno de los litigantes justifique condenarlo en costas. Jurisprudencia total. La obligación del pago se conserva la redacción con las siguientes reformas. En el inciso 4 dice, no podrán incluirse en la condena en costa los gastos superfluos y aquellos correspondientes a pedidos desestimados. Punto. Ahí termina. Se elimina y a las actuaciones incidentes con resolución propia sobre costa. Eso era una redundancia. Y acá la fuente del inciso 5 es el 730 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de la proporción que hay entre los gastos
y el monto del litigio, ¿sí? El tribunal dice puede reducir los gastos y honorarios incluidos en la condena en costas que aparezcan como excesivos en relación al monto. Hasta ahí está igual. Introdujimos esto. Esta reducción podrá fijarla a prorrata el tribunal conforme lo establecen las leyes de fondo, el 730 que habla del 25%, o procesales especiales. Para el cómputo del porcentaje que correspondiere, no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas. El derecho a las costas es igual, nada más que se agrega un inciso. O sea, el primero es el texto actual, que tengo derecho a cobrar al condenado o a quien me encargó el trabajo. Y el inciso segundo, en los supuestos en que el juez limitase la responsabilidad del condenado en costas, en el pago de los conceptos comprendidos en las mismas de conformidad con los previstos en el inciso quinto del 37, el que leímos recién, o ello correspondiera de acuerdo a lo previsto en la legislación de fondo, los profesionales y demás auxiliares beneficiarios podrán reclamar la parte no satisfecha al condenado, al no condenado en costas que resulte obligado a su pago, porque me encargó la tarea que estoy haciendo, conforme a lo previsto en el párrafo precedente. O sea, por todos los lados estamos tratando de que no nos cercenen los honorarios y terminar cobrando, si no es de uno, de otro. Bueno, la rebeldía está todo igual, con excepción de que se cambia el plazo para solicitar la rescisión, que era antes de 15 días y ahora es de 10. Porque hemos tratado de unificar todos los plazos. O sea, para solicitar la rescisión de la rebeldía usted tenía hasta 15 días, ahora tiene 10. Se ha disminuido el plazo, ¿sí? En general se han acortado todos los plazos, otros se han mantenido. Bueno, hasta acá llegamos.